Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuentos de un Pueblo Raro, un programa realizado en Sefarat. Uno de los conceptos más difíciles de explicar dentro del judaísmo es el de impureza y su diferencia que tiene con el de suciedad física, o la pureza y la diferencia que existe con lo limpio. Una cosa puede estar físicamente limpia, pero al mismo tiempo ser impura. Por ejemplo, las manos cuando nos levantamos, normalmente si estaban limpias al acostarnos, deben de seguir limpias por la mañana, pero al despertarnos han acumulado impurezas, que en hebreo se llaman tumot. Esta impureza se remueve con el rito del Netilat Yadayim, el lavado ritual de las manos al despertarnos. El cuento que os traemos hoy, que fue publicado en Ámsterdam, esta semana habla de esta diferencia y como ejemplo lo hace sobre un vestido que físicamente está limpio, pero que posee una gran impureza espiritual, pues ha sido sacado de su estado de pureza por un brujo malvado. Os dejamos ya con el cuento. El vestido encantado. En la ciudad de Worms vivía una hermosa mujer, temerosa del Eterno, y de buen corazón, que dedicaba la mayor parte de su tiempo a obras benéficas. Ella era querida por igual, tanto por la gente rica como por la gente pobre, los cuales siempre la elogiaban y hablaban bien de ella. Un día, su marido, que estaba comprando en el mercado, vio a la venta una magnífica tela. Pensó que se podría hacer con ella un precioso vestido para su esposa. Así que compró la tela y la llevó a un sastre para que le confeccionara el vestido. Una vez que concretaron los detalles del vestido, dejó allí la tela y se marchó. El sastre cortó y cosió el vestido según las indicaciones, y cuando estaba casi terminado, un gentil brujo entró en la tienda. Cuando el brujo vio el espléndido vestido, pensó para sí: si la prenda transforma a quien la lleva, sin duda la mujer que lo lleve será muy hermosa. Y en ese mismo instante deseó a aquella mujer. ¿Qué hizo el brujo? Volvió a su casa y escribió un hechizo mágico en una hoja de papel. Después regresó a la sastrería y le dijo al sastre que lo cosiera en el vestido bien oculto, de forma que no pudiese ser visto por nadie. El sastre, al principio, se mostró reacio a hacerlo, pero el brujo le ofreció una suma de dinero considerable, por lo que el sastre se dejó sobornar. Al día siguiente, el marido de la mujer recogió el vestido de la sastrería y se lo llevó a casa para dárselo como regalo a su esposa. Como el vestido era realmente bello, ella decidió reservarlo para la víspera de Yom Kippur, día que estaba a punto de llegar. Y como el sastre había hecho muchos vestidos para ella, conocía bien su talla, así que ni siquiera tuvo que probárselo, lo guardó. En la víspera de Yom Kippur, después de la comida que precede al ayuno, la mujer se puso por primera vez el vestido para ir a la sinagoga. Sin embargo, en el momento en el que se puso el vestido, un espíritu impuro tomó posesión de ella y ardió en deseo por un hombre al que nunca había visto, pero que de alguna manera sabía cómo encontrar. Cuando su esposo le pidió que le acompañara a la sinagoga, ella respondió que no se sentía bien y que iría un poco más tarde. Así que el hombre se fue solo, y después de que él se había ido, la mujer salió, pero en lugar de ir tras su marido, sus piernas la llevaron hacia la casa del villano, como mandaba el hechizo. La mujer caminó aturdida,
hasta llegar frente a una puerta extraña y llamó. Tan pronto como el brujo abrió la puerta a esta mujer, que nunca había visto antes, ella cayó ante sus brazos besándole y abrazándole como si hubiesen sido amantes siempre. La misma fuerza que la había llevado a la casa hizo que bebiera y comiera todo lo que él ofrecía, sin pensar que era Yom Kippur y que la comida en cualquier caso es inaceptable. Después de la comida, el brujo la llevó a la habitación para yacer con ella. La mujer lo siguió ciegamente, como si estuviese en un trance, y comenzó a desnudarse. Tan pronto como se quitó el vestido, el espíritu inmundo la dejó, y ella volvió en sí, sintiendo una gran vergüenza al verse en aquella situación. Decidió huir y agarró el vestido, pero en el instante en el que se lo puso, el deseo regresó, y esta vez mucho más potente. Olvidó la determinación de marcharse y estuvo de nuevo dispuesta a entregarse a aquel extraño. Una vez más se desnudó, con el fin de consumar su deseo, pero como antes, en el momento en el que se quitó el vestido, un gran sentimiento de vergüenza y remordimiento se apoderó de ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el vestido había estado ejercitando algún tipo de poder sobre ella y decidió marcharse sin él antes de cometer un pecado aún mayor. Por lo tanto, vestida solo con la ropa interior, se apresuró a salir de casa, pese al terror que sentía de que alguien pudiese verla en aquel estado por las calles de la judería. Pero por supuesto, todo el mundo se encontraba en la sinagoga, dado que era Yom Kippur, y pudo llegar a su casa sin ser vista. Cuando entró en la casa, lloró amargamente por lo que había ocurrido, y dio gracias al Eterno, bendito sea Él, porque su pecado no había sido más grande. Se sintió muy asustada ante la idea de que su marido descubriera lo sucedido y decidió mantenerlo en secreto, para que no la echase de la casa. Así fue que cuando su marido regresó de la sinagoga y le preguntó por qué había decidido quedarse en casa, se creyó su explicación sin dudar en absoluto, ni un instante, ya que confiaba en ella por completo. Pocos días después, el brujo decidió vender el vestido en el mercado, con la esperanza de encontrar otra víctima para dar rienda suelta a su lujuria. Sucedió que el marido de la mujer estaba de compras allí y vio el vestido. Lo reconoció de inmediato, porque no había otro igual. Naturalmente se quedó atónito al ver allí el vestido y no podía entender cómo había llegado hasta aquel lugar. Sin embargo, no reveló su sentimiento y lo compró por segunda vez. El brujo se lo vendió, ignorando el hecho de que el comprador era el marido de la primera víctima. El brujo solo podía pensar en que muy pronto una mujer estaría de nuevo llamando a su puerta. Cuando el marido llegó a casa aquel día, le dijo a su esposa: «¿Dónde está el vestido que llevabas en Yom Kippur?». La mujer fingió que iba a buscarlo, y después de un rato volvió con las manos vacías y dijo que no podía encontrarlo. El marido vio que ella tenía miedo. Luego sacó el vestido que había comprado en el mercado y se lo mostró diciendo: «¿Cómo es que este vestido estaba en manos de un desconocido en el mercado, donde hoy lo he vuelto a comprar por segunda vez?». Y cuando la mujer vio el vestido, se desmayó. Cuando se recuperó, le confesó a su marido lo que había sucedido, pese a los increíbles que eran los hechos. El hombre inmediatamente llevó el vestido a la corte rabínica y le pidió que lo examinaran. Descosieron todas las costuras, examinándolo a fondo. Descubrieron el papel oculto donde estaba escrito el hechizo.
Cuando lo leyeron, entendieron por qué la mujer había perdido su voluntad cuando se puso el vestido. A continuación, los rabinos acompañaron al marido a la sastrería donde había sido cosido el vestido. Cuando llegaron, le enseñaron el papel con el hechizo. El sastre palideció, sintió mucho miedo y confesó cómo había sido sobornado por un hombre para coserlo de manera que quedase bien oculto en el vestido. A continuación, los rabinos acudieron a las autoridades y acusaron al hombre responsable de la brujería, ofreciendo como prueba el vestido, el papel con el hechizo y los testimonios del sastre, de la mujer virtuosa y del marido que habían sido víctimas del hechizo. A los pocos días el brujo escuchó cómo llamaban a su puerta y, suponiendo que se trataba de su nueva víctima, abrió la puerta con una sonrisa. Pero lo que se encontró no fue la hermosa mujer que esperaba, sino unos guardias que lo arrestaron y lo llevaron a la corte, donde fue condenado a muerte. En una semana la sentencia se llevó a cabo y se hizo justicia. En cuanto al sastre, fue castigado con la prohibición de ejercer su profesión, ya que no era digno de confianza. Se vio obligado a convertirse en portador de agua, llevando el pesado yugo de los cubos durante todo el día, y con cada paso que daba se arrepentía de su pecado y daba gracias de no haber sido condenado a muerte. Como ya va siendo habitual, volvemos a poner el libro en su posición correcta y lo dejamos preparado para la próxima vez que quieras venir a visitarnos y a escuchar nuevamente un cuento. Ya sabes que si te ha gustado, te agradecemos si te suscribes aquí en la parte superior de la pantalla. Y si quieres puedes ver otro cuento aquí debajo. Muchas gracias y hasta la próxima.